necesita sustrato. Por lo tanto, uno podría decir, debo obtener sustrato para transformar. Y si debo obtener sustrato para transformar, lo tengo que incorporar. Y si lo tengo que incorporar, no podemos dejar ajeno al metabolismo a la incorporación de los alimentos, porque los alimentos son la fuente fundamental de sustrato para generar los procesos que luego van a ser de transformación y de obtención de energía. Fundamentalmente hoy vamos a ver el metabolismo de los glúcidos, de los hidratos de carbono, que son, en realidad la clase corta es bastante resumida, pero nos lleva a comprender la utilización y la producción de energía del principal sustrato, del que más rápido se obtiene energía, que es la glucosa. ¿Y de dónde obtenemos la glucosa? La glucosa la vamos a obtener de la alimentación. Y esa obtención nos va a permitir generar nuestras propias reservas de glucosa en forma de glucógeno para luego ser utilizadas si es que no nos estamos alimentando. Y cuando nosotros la obtengamos de alimentación, fundamentalmente hay un paso o dos que yo quiero que se acuerden. Primero, que la glucosa se absorbe como monosacárido en el epitelio intestinal, como lo están viendo en esta figura, a partir de un transporte activo. Fíjense lo que pasa. Un cotransporte glucosa-sodio, bien marcado, que permite que la glucosa ingrese a la célula intestinal. Digo, esto es importante porque uno podría empezar a pensar en numerosas situaciones que podrían afectar la pared intestinal y que podrían hacer que esta glucosa no sea absorbida. Por ejemplo, situaciones en donde algunos agentes microbiológicos, virus, bacterias, lo que fuese, afectan esa pared, la destruyen y la glucosa no puede ser absorbida. Como esa situación, les podemos nombrar muchas otras situaciones distintas, pero fíjense que es un cotransporte, glucosa-sodio, que es activo y que requiere energía y que permite que la glucosa ingrese a la célula intestinal y de allí se empieza a distribuir después por la sangre a todo el organismo. Y saber que en los demás tejidos, eso que yo les estoy contando allí, ya no va a ser de la misma manera. La glucosa va a ingresar por difusión facilitada. Entonces ustedes tienen dos partes. Yo voy a obtener glucosa a partir de los alimentos. Por ejemplo, del pan, que está lleno de almidón, que es un polisacárido que está formado por numerosas moléculas de glucosa. Y esa glucosa, una vez que es obtenida como monosacárido a partir del proceso enzimático, es absorbida en el intestino y lo hace a través de un cotransporte. En los demás lugares del organismo lo va a hacer por difusión facilitada a favor de un gradiente. Entonces, una vez que nosotros obtenemos la glucosa y la metemos en el interior de la célula, ocurre este paso metabólico fundamental. Profe, Recuerden que dijimos, sí, la escucho. te quiero preguntar algo muy básico. Por supuesto. En la imagen anterior, Ahí, con el sodio, sí, del otro lado hay otro mecanismo. exacto. La otra ¿Y eso cómo funciona? ¿Vos me lo podrás decir resumidamente, aunque sea? Porque Sí, no, por no lo supuesto. comprendo. Claro, por supuesto. Vos fíjate cómo es acá. Vos acá tenés un cotransporte glucosa-sodio. Entra glucosa, entra sodio. ¿De acuerdo? Para que siga habiendo un gradiente y que siga entrando sodio, y obviamente que siga entrando glucosa, hay dos partes. Una que depende directamente de esta bomba sodio-potasio, que permite que el sodio salga de la célula y entre potasio. Y esto se hace a partir de la utilización de energía. Por eso decimos que es un transporte activo. Vos tenés que generar una disminución de la cantidad de sodio dentro de la célula para que siga entrando sodio. ¿Se entiende hasta ahí? Ah, está bien. Ese otro mecanismo sería para nivelar el nivel de sodio Por adentro supuesto. de la célula. Por Para supuesto. compensarlo, digamos. Claro, porque vos sacás de un lado y metés del otro. Ahí va. Y cuando vos Ah, y eso te permite generar un gradiente. Entonces el sodio entra. Con la glucosa pasa esto. Vos tenés que transformar la glucosa en otro sustrato para para, que no salga, para digamos. que siga entrando glucosa. ¿Se entiende? Sí, buenísimo, gracias. Es lo mismo. Perfecto, bárbaro que me interrumpan, así lo vamos entendiendo. ¿Y cuál es el paso metabólico fundamental? Profe, Sí, lo escucho. entonces, ¿cómo la entrada de glucosa y sodio sería si es como, si entro a favor del gradiente, sería un transporte pasivo, ¿no?
Claro, pero no te olvides que para que eso pase, esto es un cotransporte, pero no te olvides que para eso pase, vos estás usando, si estás viendo la imagen, ¿no? Estás Sí. usando Ah, la energía, energía de una. claro. No olvides que la energía la estás usando en la otra bomba, ¿de acuerdo? Dale, dale. Eso, muy buena pregunta, muy buena la aclaración, porque ¿por qué es activo? Y es activo porque estás usando energía aquí, por supuesto. Muy buena pregunta. Lo mismo pasa con la glucosa. Uno diría, ¿por qué tengo que transformar la glucosa? Y tengo que transformar la glucosa porque si no transformo la glucosa, ¿para qué voy a seguir metiendo glucosa? ¿Y en qué la transformo? Y esto es un paso Profe, metabólico. Sí, perdón, ¿podés volver adelante. una? Sí, obvio. Ahí, Ahí, digo, sí, sí, sí. porque justo preguntó el compañero si era pasivo o activo. En el caso de cotransporte, eso es un transporte activo, pero lo que yo no estoy entendiendo, o que quiero entender es que la energía que se está utilizando, digamos, es la del otro lado, la de la bomba de sodio-potasio. Que exactamente. Acá vos estás usando un En enlace este de alta caso no energía. sería un transporte activo secundario, porque estaría utilizando una energía almacenada, digamos. A O sea, ver, la bomba de potasio sería primario y la del cotransporte secundario. ¿Podría decirlo así? sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que vos decís. A ver, la cuestión importante acá, en realidad, si vos no querés entrar tanto en un juego de palabras para no confundirte, suponete que vos estás rindiendo. Digamos, Sí. vamos a la parte que vos estás rindiendo y necesitas rendir y necesitas dar cuenta de lo que vos estás diciendo. Te preguntan, che, ¿y por qué está entrando la glucosa? ¿Y por qué está entrando el sodio? ¿Por qué se genera un cotransporte de glucosa-sodio? Vos podés decir, y bueno, porque primariamente hay una bomba sodio-potasio que está sacando sodio de la célula y está metiendo potasio y está usando ATP. Y ahí está la utilización de energía. Vos podés hablar de dónde está lo primario y dónde está lo secundario. Acá la cuestión en realidad, lo que pasa es que no se expresa en esta figura, por eso yo, si vos te fijás, los traje acá, porque no encontré figura linda para mostrarle, es que hay dos partes fundamentales en este cotransporte. Una es esta, ¿de acuerdo? La que vos estás diciendo. Y otra es esta, la que yo les estoy tratando de mostrar ahora. Es decir, vos tenés utilización energética también para transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? O sea, no Pero la tenés solamente, compatibilidad. claro, vos podés decir tranquilamente, Ah, yo tengo un cotransporte glucosa-sodio por dos motivos y estoy usando dos enlaces de alta energía. Una la estoy usando en una bomba sodio-potasio que me da gradiente de sodio y en otra la estoy usando en la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato que me da gradiente para la glucosa. ¿Se Profe, comprende? ¿sería el Sí. CGLT 1? Uy, vos sabés que no te escucho. ¿Él? ¿Sería el SGLT, dependiente de sodio? Glut-1, ¿querés decir? No. No. Pues, te escucho. A ver, espera que no te escucho bien. Pero bueno, vos me estás. Algo te llegué a escuchar LT. SGLT, dice profe. Ah, SGLT. ¿Así dijiste? Sí, ahí puso en el chat también. Ah, no, pero yo estoy viendo la pantalla completa, por eso, chicos, si no me tengo que salir de la pantalla. Claro, profe, Usted eh, cuéntenme de ahí. me atrevo a decir lo que quiere preguntar la compañera. Dale, sí, cómo no. Si el transportador también que usa es el S-GLUT1, en ese caso, o sea, y eso sería como el cotransporte con sodio. No sé si me explico. Porque tenemos, por Sí, ejemplo, hay un eh, gráfico de que en el sí, enterocito vos tenés el sí, S-GLUT1 y si sí, ahí sí. mismo se representaría el cotransporte con sodio. Claro. Sí, ahora ahí te escuché perfecto. Ahí te Bien. escuché. Creo que Sí, es sí, eso lo sí. que quiso preguntar. Sí, Yo sí, sí, tengo es la eso lo misma que duda. si eso es lo que quisiste preguntar, sí. A ver, eh, yo no estaba haciendo referencia a eso, para no ir tan a lo fino, digamos. Sí, ahí yo te escuché bien ahora, vos te escuché bien. Los otros los escuché cortados, pero debe ser mi comunicación. Ustedes cualquier cosa me dicen. Yo no quise ir tan a lo fino de los transportadores específicos de glucosa para ser un poco más general y comprenderlo de metabolismo. No es el tema que quiero tocar hoy. Si quieren, ahora al final de la clase lo charlamos, nos quedamos y lo charlamos, porque en realidad lo que lo que les quiero mostrar acá es el ingreso un poquito más gruesito, digamos,
que ustedes entiendan que hay un cotransporte, porque en realidad lo que hay es el tema que nos compete hoy, que es un cambio metabólico. ¿Se entiende? Si quieren que veamos bien eso fino, lo podemos ver porque es interesante. Pero para hilvanar la idea de hoy, la idea sería que ustedes entiendan que en realidad el ingreso de glucosa, quiero ser lo más grosero posible, el ingreso de glucosa se produce a partir de un cambio, de una transformación, que es un poco lo que yo les traje esta figura, que les traje un poquito lo primero para que entiendan por qué está el metabolismo. ¿Se entiende? En verdad es eso. Y les traje el cotransporte sodio-glucosa solamente para mostrarles que ustedes necesitan una bomba que saque sodio, pero también necesitan ATP si es que quieren seguir metiendo glucosa, porque a la glucosa la tienen que transformar en glucosa 6-fosfato y de ahí seguir todas las vías metabólicas. Porque fíjense esto, si ustedes transforman la glucosa en glucosa 6-fosfato, ya esta glucosa 6-fosfato no se puede volver a escapar al exterior, no se puede ir a la luz intestinal. Y eso permite mantener, si ustedes transforman la glucosa en glucosa 6-fosfato, te permite mantener la glucosa intracelular baja y nos permite entonces que siga entrando glucosa a la célula, que es un poquito lo que les puse acá. Por eso no me quería detener tanto en esa cosa tan de que ustedes entiendan que las transformaciones metabólicas son continuas y que eso permite que se siga sosteniendo el ingreso de glucosa independientemente de lo que vaya pasando en el organismo. ¿Se entiende eso? Es fundamental. Profe, yo le estoy entendiendo perfecto todo lo que dice, pero tengo una duda ¿Cómo no? que sí, para usted va a ser tan medio sonso, pero la No. mía vio que dice que el metabolismo se realiza en todas las células, obviamente de los organismos vivos. Pero a mí me da la curiosidad de por qué siempre lo representan al hígado, por ejemplo. Ah, bien, Yo sé buenísimo. sí sé las metabolizaciones que se realizan, pero ¿por qué siempre aparece el hígado en imagen? Si dice Sí, que sí, son sí. todas las células. Sí, sí. Mirá, ahora lo vamos a tocar ese tema y igualmente nos vamos a adelantar un poquito, pero lo vamos a tocar. A ver, se representa el hígado lisa y llanamente porque el hígado es el órgano principal o uno de los órganos principales donde se produce el metabolismo de diferentes sustratos. Y por otra parte, siempre recordá, y ahora lo vamos a ver, que el hígado es el principal responsable de que la glucosa llegue a la sangre y de mantener los niveles de glicemia normales. A ver, uno diría, ¿por qué tengo que mantener los niveles de glucosa normales en sangre? Y porque el cerebro si no, no funciona. Y ya está. Y con eso ya no hay más vida. Entonces el hígado es uno de los órganos principales de metabolismo, sobre todo la glucosa, ahora lo vamos a ver, y por eso se representa mucho más. Pero yo después les traje una imagen donde vas a ver que están todos los órganos, están todos los órganos metidos, así que quédate tranquila. Pero es por eso, es por eso. Profe, perdón. Sí, sí, Lo mismo adelante. que cuando, me sumo a la pregunta de ella, lo mismo que Sí. cuando en el libro algo te dice, este proceso se da en el citoplasma, se da en la mitocondria, o sea, Sí, digamos, ¿de qué célula? ¿De cualquier célula del organismo? ¿O por de supuesto. un Por supuesto. enterocito, o un hepatocito, en cualquiera? A ver, yo no te diría que en cualquiera, a ver, depende del proceso que vos estés nombrando. Yo te puedo decir, vos estás haciendo ejercicio físico. No Sí, importa, lo vamos a ver después, pero yo me voy adelantando. en músculo, lo hace aquí. Claro, estamos haciendo básicamente un proceso Bien, en célula muscular, que aparte esa célula muscular tiene citoplasma, y por supuesto, y tiene mitocondria, y veremos qué proceso metabólico se produce en cada lugar y qué proceso compartan ambos lugares geográficos, ¿de acuerdo? bien, Siempre gracias. tiene predominancia lo que uno está utilizando. Ok, Acá en el enterocito que nosotros estábamos viendo, hay un pasaje de glucosa a glucosa 6-fosfato, tener los niveles de glucosa bajo la célula y que siga entrando glucosa, digamos, y siguen algunos procesos metabólicos, pero en realidad no siguen los mismos que producen en el hígado, porque en el hígado se forma más glucógeno, y en el músculo, porque en el músculo hay mucho más glucólisis anaeróbica porque hay ejercicio muscular. Ahora lo vamos a ir viendo, quede tranquila. Está bien la pregunta, está buena. dale, gracias. No, por favor. Entonces yo les decía, uno puede obtener glucosa en la alimentación. Básicamente los metabolismos son procesos que requieren de los cuales se obtiene energía, pero que requieren de transformaciones. Y las transformaciones se dan a partir de los sustratos. Y el sustrato uno lo obtiene de la alimentación. Y la alimentación, acá les traje alimentación, obtiene glucosa. Y la glucosa que se vaya a usar, vamos a hablar de vuelta, voy a hablar de manera grosera para que se entienda. La glucosa que se usa como energía, se usa como energía. Y la glucosa que no se usa como energía, se almacena en forma de glucógeno.
Cuando uno transforma la glucosa en glucógeno se llama glucogenogénesis, ¿de acuerdo? Y cuando uno utiliza ese glucógeno que tenía almacenado, porque lo necesita como fuente energética y no está consumiendo alimentos, se llama glucogenólisis. Entonces, vamos a ir ahora a lo más básico, pero de lo más grosero. Obtenemos glucosa en la alimentación, no la necesitamos, la metemos como reserva energética en forma de glucógeno. Si necesitamos ese glucógeno, lo destruimos, lo desmenuzamos y volvemos a obtener glucosa y lo utilizamos como fuente de energía. Si formamos glucógeno es glucogenogénesis, y si lo destruimos es obviamente glucogenólisis. Vamos más minucioso. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un compuesto formado por numerosos monosacáridos, glucosas, que están unidos por enlaces glucosídicos unos a otros. Enlaces glucosídicos, uno le dice alfa 1,4, ya ustedes saben lo que es un enlace alfa 1,4, y cuando se ramifica, que acá le muestro una ramificación, lo hace por enlace alfa 1,6. Y hay una cuestión que es fundamental de entender, porque uno podría decir, ¿por qué? Y alguien me lo podría contestar, y a mí me encantaría que alguien me lo conteste. ¿Para qué hacemos tanto lío y formamos glucógeno a partir de glucosa y no almacenamos directamente la glucosa? ¿Para qué hacemos glucógeno? ¿Por qué? Por la presión Porque a veces nos osmótica. podemos quedar con residuos. Es una molécula más compacta. Bien, a ver, ahí aparecieron varias cosas, pero la presión osmótica, por supuesto, porque la presión osmótica, ¿de qué depende? ¿Lo grande de la molécula o del número? El número. Por supuesto. Si uno almacenaría numerosas cantidades de glucosas, numerosas moléculas de glucosa, atrae mucho líquido hacia el interior celular, la célula estalla. Entonces, por eso, como depende del número y no del tamaño de la molécula, uno la almacena en forma de glucógeno. Y como les dije, vamos a ir cada vez más difícil. Si uno agarra la glucosa y la empieza a unir y a unir y a unir y une muchas glucosas, va a transformarla en una molécula de glucógeno que, como dijeron también por ahí, tiene muchas ramificaciones y contiene miles y miles y millones de moléculas de glucosa. Todo eso lo hace a partir de los enlaces glucosídicos. Pero si uno necesitaría la glucosa, agarra con el hachita, rompe los enlaces y obviamente vuelve a obtener glucosa. De eso no hay duda, hasta ahí creo que vamos bien. Yo Sí. les decía, sí, la escucho. No, que sí, le digo. Perfecto, perfecto. Entonces yo les decía, bueno, si uno no necesita energía, uno tiene, acá vamos a ver la energía en forma de dinero, ¿no? Si uno, perdón, la glucosa en forma de dinero, si uno no necesita energía y tiene la glucosa porque se comió una torta, la que me gusta a mí, de manzana. Se comió la torta de manzana, invertida, con azúcar negro, así como me gusta a mí, me comí la torta, un montón de glucosa, mucha glucosa, pero la verdad, en este momento no estoy necesitando energía. Lo que hago es, la meto dentro del chanchito y la transformo en glucógeno. Pero para hacer eso, como veníamos hablando, vamos a necesitar de las vías metabólicas. Y como les dije a lo primero, las vías metabólicas, entre otras cosas, sirven para la obtención de energía a partir de procesos de transformación. Y acá le vamos a agregar una cosa más compleja. Ese proceso de transformación se acelera y se logra gracias a la presencia de enzimas. Y como les dije hoy, cuando uno parte de glucosa y la mete dentro de la célula, la transforma en glucosa 6-fosfato para permitir que la glucosa siga entrando, y la glucosa 6-fosfato, entre otras cosas, puede seguir una vía metabólica, un proceso de transformación catalizado por enzimas, hasta que termina constituyendo el famoso glucógeno observado en esta figura, que es una foto directa del libro blanco. Entonces vuelvo a decirles, vamos a repasarlo porque esto es lo que tiene que... ¿Para qué estamos estudiando química biológica? Para insertarla dentro de la carrera de medicina. Para eso necesitamos pensar en casos. Y yo les podría decir, estoy en una etapa, en este momento estoy sentado, casi sin utilizar procesos energéticos
casi sin utilizar energía, utilizando una energía básica, no estoy haciendo ningún ejercicio físico y estoy comiéndome una torta de manzana invertida con azúcar negra. Tengo glucosa además. ¿Qué voy a hacer con esa glucosa? La voy a ahorrar para ver si en algún otro momento, cuando haga energía y no esté consumiendo alimentos, la puedo llegar a necesitar y voy a necesitar del glucógeno que tengo almacenado. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago para ahorrarla? Lo hago a partir de un proceso metabólico. Y el proceso metabólico es un proceso que permite una serie de transformaciones con una finalidad común y lo hace a través de la utilización, entre otras cosas, de enzimas que aceleran la velocidad de la reacción. Preguntas hasta acá. La que quieran. No tenemos tanto tiempo por delante, ¿eh? La clase es corta, pero necesito que hagan las preguntas que a ustedes les genere duda. Si puedes repetir lo que acabaste de decir. ¿Cómo no? Por supuesto. En este caso estamos hablando de la glucógenogénesis. Estamos formando un glucógeno. Vamos al concepto inicial. Me gusta que me hayas pedido que lo vuelva a repetir. El concepto inicial es, todos los metabolismos funcionan siempre. Lo hacen en mayor o en menor medida. La formación de glucógeno es un proceso metabólico que parte de la obtención de glucosa. Como todo proceso metabólico, tiene como finalidad en algún momento de proveer energía. No es la única finalidad, pero es una de las finalidades. Para dicho proceso, el metabolismo se basa en transformaciones de sustratos y esas transformaciones están facilitadas por la presencia de enzimas. ¿De acuerdo? Esto es hasta ahora, vamos a seguir complejizándolo, pero esto es hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Profe, esta vía sería la Bueno, glucogenólisis. perdona, una compañera ya habló, pero no escuché lo que dijo. ¿Puede volver a repetir? Esta vía sería la glucogenólisis, o sea, transformación. Glucogénogénesis. Está bien, bien, bien. Estoy transformando la glucosa en glucógeno. Por lo tanto, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Fátima. Fátima. Voy a agregar otra cosa compleja que después nos sirve para todos los metabolismos. Yo podría decir que los metabolismos son procesos que transforman un sustrato en un producto, que lo hacen a partir de la catálisis enzimática con numerosas y distintas enzimas, que tienen como finalidad, entre otras cosas, la obtención de energía, pero que también tienen como finalidad, entre otras cosas, la obtención de determinados productos, como por ejemplo el glucógeno, que es un producto de almacenamiento. ¿Le gustó hasta ahí? ¿Entendimos? Sí, perfecto. A mí solamente lo que me marea a veces es veo que dice glucogenólisis, gluconeogénesis, Sí, nomás. Pero sí, le pero entiendo los fácil. conceptos. Pero fácil, no te marees. Glucógeno, vos buscá la primera parte y la segunda parte. Glucógeno, génesis, formación de glucógeno. Glucógeno, lisis, destrucción de glucógeno. Gluconeogénesis, formación de glucosa de nuevo. Partir de otro sustrato. A partir de otro sustrato. De nuevo, se da a partir de otro sustrato. Ahora la vamos a ver igual. A mí me interesa que, a ver. Profe. Sí, adelante. ¿Escucha? Sí, por supuesto. Hay unos compañeros que preguntan si los pueden aceptar en la clase. Ya le digo que lo acepten. Ahí le mando un WhatsApp, permíteme un segundito. Dale. Espérenme un segundito. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Mira, adelante. escúchame. Mira, si toda la glucosa que yo ingiero se la va al hígado para ser procesado y después ser distribuida a otros tejidos, lo que quiero saber es el siguiente. Si lo primero que ocurre es pegar una molécula de fósforo, la fosforización, es decir, que toda la glucosa que llega a los otros tejidos ya va a estar fosforilizada, ya va a tener una molécula de fósforo, ¿o no? No sé si me entiendes. No, perfecto, te entiendo. No toda la glucosa. Perfecto, te entendí. Perfecto. No toda la glucosa se fosforila. No. No toda. No. Una parte, sí. Una parte lo hace para seguir procesos metabólicos y otra parte no, es directamente entregada hacia los diferentes tejidos para poder ser utilizada como fuente energética a partir de glucosa. Claro, buena pregunta.
Buena pregunta. Porque aparte de la pregunta que vos me haces, ¿cuál es tu Perfecto. nombre? Ahora, Disculpame. ahora sí. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Ricardo, la pregunta que vos me Ricardo. haces es muy interesante. Sí. Sí. La pregunta que vos me haces, Ricardo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto rompe un poco con la lógica del todo o nada, que es lo que yo le decía al principio. ¿Los metabolismos funcionan? Sí, funcionan. En mayor o menor medida. En algún tejido funcionarán más y en otro funcionarán menos, dependiendo de las necesidades. ¿La glucosa se transforma toda en glucosa de fosfato? No, toda no se transforma. Está bien lo que vos decís. Igual, de todas maneras, uno podría decir, la glucosa sale de la célula intestinal como glucosa, igual es administrada por el hígado para mantener los niveles de glucosa en sangre en un nivel lógico para que el cerebro pueda obtener glucosa y pueda funcionar. Como, se me ocurre como primera medida, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto está buena la pregunta, no es el todo o el nada. Sí. ¿Estamos? Profe, Sí. perdón, interrumpir. ¿Cómo no? Lo que explica sería que si yo tengo un bajo nivel de glucosa en la sangre en el momento de la absorción, yo no necesito transformar tanta glucosa en glucosa fosforilizada, porque ya va a estar yendo y la concentración del enterocito no va a ser tan grande de glucosa, por eso seguirá ingresando. ¿Sería Por más o supuesto. menos eso? Claro. Ahora, igual, para que ustedes no se ahoguen ahora con todo esto, porque esto entiendo que es complejo, vamos a seguir con la explicación para ver si a ustedes les cierra más a partir de lo que yo les voy a mostrar ahora. A mí lo que me interesa es que la transformación de glucosa en glucógeno no solamente, a ver, las tengo que complejizar para que después las otras vías metabólicas les sea fácil, no solamente transforma sustratos en productos, no solamente utiliza enzimas, sino que también utiliza energía. Lo utiliza cuando transformamos la glucosa en glucosa 6-fosfato, ustedes ya lo vieron, y acá cuando transformamos, si ustedes ven bien ahí, la glucosa 1-fosfato en UDP-glucosa. ¿Qué le quiero decir? Vamos a complejizarlo. En los metabolismos son procesos que permiten la transformación de sustratos en productos con fines energéticos y con fines estructurales que se valen de enzimas que catalicen y aceleran las reacciones, pero también muchas veces requieren de energía. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Sí. O sea que, Sí. profe, podríamos decir que necesita energía para producir más energía, sería. Por supuesto, porque lo que vos estás diciendo era un paso que yo les iba a contar en la glucólisis, pero nos vamos a adelantar. Muchas veces necesitamos invertir para poder ganar mucho más energía en el futuro cercano. Está perfecto. La inversión, por eso les traje esta figura para que ustedes se acuerden. Yo tengo, guardo. Si guardo, invierto. ¿De acuerdo? Cuando guarde, voy a tener. Y cuando tenga, lo voy a usar. Y cuando lo use, voy a invertir. ¿Ah? Y una vez que invertí, después voy a tener mejores réditos y voy a obtener mayor cantidad de energía. No siempre se gana desde el principio con los metabolismos. A veces hay que invertir un poco de energía para ganar mucha más al final. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hoy ustedes me decían, ¿por qué pasa esto? Y yo decía, esperen que lleguemos. Esperen que lleguemos. ¿Dónde se acumula el glucógeno? ¿Dónde hay mucho glucogenogénesis? En el hígado, porque es el responsable directo de mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces el hígado tiene que tener reserva. Una cosa es que uno coma mucha glucosa y la glucosa se mantiene. Otra cosa es en los momentos de falta. Y en los momentos de falta es el hígado el que se encarga de tener glucógeno almacenado en la mayoría y transformarla en glucosa. Y otro lugar donde se genera mucho glucógeno es en el músculo. Pero el músculo no va a poder transformar el glucógeno en glucosa. El músculo va a poder transformar el glucógeno en energía. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. El hígado la transforma el glucógeno en glucosa. Esa glucosa sirve para mantener los niveles de glucosa en sangre normal y para que esa glucosa pueda difundir hacia los diferentes tejidos.
El músculo también hace glucogenogénesis, pero ese glucógeno que se posa en el músculo va a servir para obtener energía. ¿Y por qué será que en el músculo no se puede obtener glucosa? Por una simple y sencilla razón. Porque no hay una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Porque este primer paso, el paso que yo les mostré hoy, que es la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato, es un paso irreversible. ¿Y por qué decimos que es irreversible? Porque necesita de otra enzima, de otra enzima intermediaria, para poder hacer el paso contrario. De glucosa a glucosa 6-fosfato es la exoquinasa, es una enzima. No importa que se acuerden el nombre. De glucosa 6-fosfato a glucosa es otra enzima, por lo tanto es una reacción irreversible. Y el músculo no cuenta con glucosa fosfatasa. Por lo tanto, ¿dónde frena el músculo la actividad de este metabolismo? Acá. El músculo se queda con glucosa 6-fosfato. De ahí en adelante no puede transformarla en glucosa. Vamos a ver qué pasa después. Sí, adelante. Entonces sería como que el hígado es el único que puede producir la glucólisis y el músculo el ciclo de Krebs. ¿Puede No. ser? No. Acordate que acá estamos hablando de glucogenogénesis y glucogenólisis. Todavía no entramos en glucólisis. Perfecto. La glucogenogénesis, el músculo y el hígado la pueden producir. Vos podés formar glucógeno. A partir de la glucosa pueden formar glucógeno. Lo que no pueden lograr en el músculo es formar glucosa a partir de glucógeno. ¿Qué es lo que no puede producir el músculo? Glucosa. El músculo puede producir energía a partir del glucógeno. Ahora vamos a ver cómo, pero no Profe, puede producir glucosa. Sí, pero sí el músculo puede utilizar la glucosa circulante. por supuesto. Claro. Ahí va. A ver, interesante lo que decís. Porque acá se une un poco a lo que tu compañero decía antes. ¿Hay glucosa circulante? Por supuesto, la provee el hígado, obviamente. ¿Y esa glucosa puede ingresar en el músculo y ser utilizada como fuente de energía? Por supuesto que sí. Ahí va. Ya vamos a ver cómo. Ahora sí, el músculo no puede usar su propio glucógeno para formar glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por esta enzima. ¿Y por qué les traje esto? Porque en realidad siempre me preguntan a mí, che, Damián, ¿y qué estudiamos del metabolismo? ¿Tenemos que saber todas las enzimas? No se tienen que saber todas las enzimas. Ojalá se las sabrían. Para mí está espectacular que lo sepan, pero ustedes tienen que saber el sentido. Entonces yo ahora les voy a agregar otra definición más para complejizar casi a lo último los metabolismos. Los procesos metabólicos son procesos que permiten la transformación de sustratos en productos con fines energéticos muchas veces, con fines estructurales otras veces, que se valen de numerosas enzimas para poder acelerar la reacción y obtener el resultado deseado, que se valen muchas veces del aporte energético como manera de invertir para después tener un rédito aún mayor, y que aparte tienen en determinados momentos de este metabolismo reacciones que son irreversibles y que para ser revertidas necesitan de la presencia de otra enzima. Miren qué lindo que se los dejé ahí. Si ustedes van a rendir y uno les pregunta, ¿qué tiene usted por metabolismo? Y ustedes dan esa definición, yo les doy la mano. ¿Les parece difícil? No es difícil. ¿Puedes repetir de nuevo, por favor? Ya se lo vamos a repetir más adelante, quédese tranquilo. Ahora más adelante yo se lo repito. Gracias. Pero no se hagan problemas porque la vamos a ir construyendo y después cuando veamos metabolismo de lípido igual y metabolismo de proteína igual. Bueno, entonces glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿El músculo me permite hacer una glucogenólisis? Sí, pero hasta glucosa 6-fosfato, porque después me falta la enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿El hígado me permite hacer todo el paso de la glucogenólisis? Sí, hasta glucosa, porque el hígado permite obtener glucosa y llevarla al torrente sanguíneo. Entonces, como les dije, la glucosa no se obtiene a partir del músculo. Por eso el andamiaje metabólico, es decir, todo esto que yo les estoy mostrando y diciendo y contando, se vale de transformaciones, se vale de sesiones de elementos, que ahora vamos a ver cuáles son,
Se vale de la inversión de energía, como les dije. Se vale de la producción de energía y se vale de la actividad enzimática. Esto es el andamiaje metabólico. Y el andamiaje metabólico funciona como esa velita que les mostré hoy. En mayor medida, capaz que tenemos un lanzallama en algún lugar, o en menor medida. Utiliza mayor o menor actividad enzimática, pero continuamente funciona. Porque ustedes me pueden decir, che, Damián, mira, yo estoy durmiendo. ¿Para qué necesito energía? ¿Cómo para qué necesitas energía? Para que el cerebro funcione y estés soñando, y estés viviendo, para que el corazón siga latiendo, para que los músculos también sigan funcionando cuando uno se mueve, para respirar. Para todo necesitamos energía. Por lo tanto, nos estamos valiendo de nuestras reservas de energía. Estamos utilizando el glucógeno. Siempre se está utilizando en mayor o menor cuantía. Porque cuando uno va a generar energía, yo hasta ahora les hablé cómo incorporar la glucosa, cómo almacenar la glucosa y cómo obtener la glucosa a partir de lo almacenado. Sí, Pero pregunta. sí, ya te doy el lugar, ¿eh? Pero cuando uno desea, ahora sí, utilizar el monosacárido como fuente energética, tiene que generar una situación muy particular que puede ser que lo haga con el aporte de oxígeno o puede ser que lo haga sin el aporte de oxígeno. Te escucho. Bueno, cuando el hígado ya está muy saturado, o sea, ya tiene muchísimo glucógeno almacenado, ¿cómo lo va a mandar al tejido adiposo? Porque yo había visto que el tejido adiposo, en la verdad, lo va a guardar en forma de ácido graso, si no me equivoco. Por supuesto, por supuesto. Pero Por ahí supuesto. pasa por otra vía. No va a ser tema de hoy, va a ser tema de lípidos cuando veamos la semana que viene. Y aparte que eso ya es tema de interrelaciones metabólicas, Ok. parte de la glucosa se puede transformar, obviamente, en lípido. Pero eso va a ser tema más adelante. Por supuesto que uno puede ser que tenga un exceso, digamos, en la cantidad de glucosa que obtiene. Veremos cómo va a pasar. ¿De acuerdo? Está bien, la pregunta está buena, pero la vamos a ir dejando para la clase que viene para no embarullarlo. Por ahora vamos a hacer de cuenta que uno tiene la glucosa que necesita, almacena la glucosa que necesita y la va a utilizar cuando la necesita. Para utilizar esa glucosa que está almacenada en forma de glucógeno o que está dando vueltas y que llega al músculo, uno tiene dos opciones. O lo hace con oxígeno o lo hace sin oxígeno. Es decir, o hace la glucólisis, es decir, la transformación de la en anaerobiosis, sin oxígeno, o la sigue el otro camino, que es la glucólisis aeróbica, que es con la provisión de oxígeno, utilizando el ciclo de Krebs y utilizando la cadena respiratoria. Entonces vuelvo para atrás. Ya tenemos la glucosa y la estamos utilizando como fuente de energía, cuando estamos durmiendo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos mirando la tele, lo que fuese. El organismo necesita la glucólisis para valerse, se vale de la glucólisis para obtener energía. ¿Lo puedo hacer con oxígeno o lo puedo hacer sin oxígeno? Esto es así. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales uno lo va a utilizar sin oxígeno de manera anaeróbica? En un ejercicio intenso, en un ejercicio repentino e intenso. Esa sería una opción. Después, en otro momento, como puede ser este, o en un ejercicio que sea leve, que sea sostenido, lo va a hacer con provisión de oxígeno y por lo tanto va a utilizar otro tipo de camino metabólico. Vamos a ver cuál es la diferencia en realidad, cuál es la que rinde más y cuál es la que rinde menos. Fíjense, si uno pudiese decir, ¿qué rinde más? ¿Utilizar oxígeno, hacerlo por la vía de la aerobiosis o hacerla de manera anaerobia? Bueno, Aeróbica sería. claro, esta es justamente con provisión de oxígeno. Rinde por cada molécula de glucosa 38 de ATP. En cambio, cuando uno no tiene oxígeno, hace un ejercicio intenso, rápido y utiliza glucosa y no tiene oxígeno, solamente va a obtener por cada molécula de glucosa 2 moléculas de ATP.
Por lo tanto, por Este supuesto, profe conviene sería más. como Sí, sí, el donde gusta la provisión de 2 solamente, es como correr 200 metros llano, vamos a suponer. O sea, última reserva, corre con todo. claro, por supuesto. Y para mí sería como correr 50, digamos, 25. De Claro, el manera, otro es sí, si dura más tiempo, digamos, el ejercicio. por supuesto, porque ahí se favorece la provisión de oxígeno, lo mismo que si vos estás entrenada. Si vos estás entrenada, obviamente tenés mucho más favorecida la provisión de oxígeno y por lo tanto tenés un mejor rendimiento de ATP. ¿Se entiende? Claro, En sí, cambio, si no estás entrenada, tenés menos provisión de oxígeno o cualquier enfermedad que haga que llegue menos oxígeno a la célula, podría hacer que tus arterias estén tapadas. ¿Está? La sí. posibilidad de hacer glucólisis aeróbica cae y la glucólisis anaeróbica es mucho más frecuente. Hay muchas cuestiones médicas en el medio que pueden hacer menor provisión de oxígeno, obviamente, claro. En el Bueno, normal, perdón, y después te escucho, en el normal sería esto que vos estás diciendo del ejercicio físico. Sí, te escucho. yo tengo entendido lo siguiente, Sí, vi un gráfico que en realidad las 3 vías, ATP-PC, glucólisis anaeróbica y glucólisis aeróbica, arrancan las 3 juntas, nada más que una arranca desde arriba de todo de mayor concentración, que el ATP-PC, más o menos unos 8 segundos, y claro, después, conforme va pasando el tiempo, si vos continuás con el ejercicio, o sea, prolongado, queda trabajando la glucólisis aeróbica. por Sería supuesto, por bien. supuesto. Y en un estado de reposo, nosotros ahora estamos escuchando esta clase. Sí. ¿Qué vía está funcionando? Vos estás obteniendo, buenísima la pregunta, vos estás obteniendo energía en este momento, siempre digo lo mismo, todas las vías metabólicas funcionan en mayor o menor medida. ¿De dónde estás obteniendo energía vos en este momento, o yo que estoy dando la clase, o ustedes que la están escuchando? Fundamentalmente de la glucosa. ¿Y la glucosa de dónde la estás obteniendo? De la alimentación, por un lado, si estás comiendo, y si no la estás obteniendo de tus reservas de glucógeno. ¿Y qué vía metabólica estás poniendo en juego para obtener energía? Y seguramente la glucólisis. Vos no estás haciendo ningún ejercicio intenso, estás obteniendo Perdón, energía. se cortó, justo Vamos cuando de dijiste. vuelta. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? No, decía que vos estás en este momento sentada y yo estoy sentado. Yo estoy dando la clase y vos la estás escuchando, ¿de acuerdo? En ese caso, nuestras vías metabólicas funcionan. ¿Todas funcionan? Sí, funcionan todas, en mayor o menor medida. En un momento en que uno está en reposo, entre comillas lo hago, ¿no? Y está utilizando glucosa como fuente energética para mover los brazos, para gesticular, para lo que fuese, lo está haciendo de la manera más, digamos, ¿cómo le puedo decir? Más sencilla para el organismo. ¿Y cuál es la manera más sencilla de obtener ATP? Y la manera más sencilla es la glucólisis aeróbica. Bueno, estás Buenísimo, haciendo gracias. intenso, estás utilizando la glucólisis aeróbica. Y vos me podés preguntar, porque hay preguntas que son un poco capciosas. Vos podés decir, Damián, entonces nosotros no estamos utilizando ácidos grasos como fuente energética. Y yo no te la podría responder. Yo te podría decir, la verdad, yo creo que no. En la mayoría de la obtención energética es a partir de la glucosa. Nunca te voy a poder decir no 100%, porque quizá en algún punto esté Salvo que esté en un ayuno prolongado, quizás. ¿algo que yo un ayuno prolongado? Claro, porque también vos me podrías decir, claro, por supuesto, porque ahí hasta podríamos estar usando los cuerpos cetónicos. Bueno, lo vamos a ir viendo con las clases, ¿no? Profe, una consulta. Sí, obvio, Para una persona que está sufriendo anorexia, ahí sí estaría consumiendo parte de las grasas. por supuesto, claro, claro. Es más, En ese caso, ahí sí. yo no iría a una situación patológica, digamos, no iría a ninguna situación patológica, iría a una situación fisiológica. ¿Qué pasaría si vos estás corriendo una carrera, haces una carrera, haces glucólisis anaeróbica, seguís con la carrera, usás la glucosa como fuente de energía de la glucólisis aeróbica? ¿Y qué pasa después si seguís con esa carrera y seguís utilizando y seguís haciendo deporte? Probablemente uses los lípidos. Claro, ahí va a ir a otra fuente, el Por metabolismo supuesto. va a estar. Claro. Gracias, profe. No, por favor, y yo te lo voy a complejizar aún más. Vamos a otra situación, a una situación patológica. Un individuo que consuma alcohol y no come comida, o sea, utiliza kilocalorías vacías, toma alcohol y no come. Usa la glucosa circulante, usa el glucógeno,
usa los lípidos y cuando se terminan los lípidos empieza a usar las proteínas. Por eso, para obtener energía, por eso un individuo alcohólico, lo vamos a ver cuando veamos la última clase, ustedes lo van a ver que una persona que no tiene glucógeno, que no tiene lípidos, por lo tanto es delgada, y que tampoco tiene músculos, por lo tanto le falta masa muscular. ¿Se entiende? Uno va echando mano a lo que tiene. Profe, una más, y no. No, la que quieran, por favor. Sí, que no sé si me excedo, pero me entra la curiosidad. En el caso de vos estás haciendo una carrera prolongada. Sí. Si vos haces una suplementación durante la carrera, ingerís algo, una banana. Sí. Ahí con eso que vos ingerís, o sea, evitás usar el glucógeno almacenado, o sea, que se genera un vaciamiento glucogénico, o sea, porque en el deporte eso se escucha mucho. Está buenísimo, está O sea, buenísimo. usás la glucosa circulante que te brinda esa banana y no usás la que está almacenada, sería así. Está bien, pero yo quiero ir contra tu dilema. ¿Sabes lo que es un dilema? Un dilema es tomar una respuesta u otra. Vos tenés ese dilema. ¿Qué pasa si comés una banana? Y yo te quiero sacar de ese dilema para decirte, ¿qué pasa si en realidad vos utilizás en mayor medida una parte, pero también utilizás la otra? Yo te puedo decir, yo con la glucosa que me da la fruta que estoy comiendo, pero también alimento el glucógeno que tengo en el hígado. No sé, o sea, puede coexistir en mayor o en menor medida. Me parece que hay que salir un poco del dilema para decir, che, está bueno que consumas banana porque vas a tener glucosa y vas a sostener tu glicemia y esa glucosa se le va a entregar al músculo para generar energía. Pero también yo te podría decir, eso es lo que pasa mayoritariamente, pero también te podría decir, che, no, mira, pasa eso en el 90%, pero el 10% va a glucógeno. También puede pasar, no lo sé. Como para salir un poquito de lo rígido, ¿se entiende? Algo pasa más, pero lo otro no es que no pase. ¿Estamos? Bien, entiendo. Profe, Sí, la una escucho. pregunta en cuanto a lo que ella preguntó. Sí, obvio. A mí ahí me generó la duda de que, o sea, nosotros una vez que usamos toda la fuente de energía y consumimos algo en el camino, sabemos que es algo que necesitamos usar ya, o sea, algo que necesitamos gastar ya, por eso lo consumimos durante la carrera. Ahí no tiene que ver también un poco con el tema de cuánto tarda en absorberse esa glucosa. Siempre tiene que ver en cuánto tarda para absorberse. Por eso es tan difícil, es tan complejo, depende de cada organismo. Es tan complejo darte una respuesta unánime a lo que vos decís. Decirte, a los Claro. 5 minutos vos vas a ver que te vas a sentir mejor. No sé, porque como les digo, la química biológica metida dentro de la carrera de medicina, a mí me apasiona porque nos sirve para todo lo médico. Yo te puedo decir, che, mira, vos tenés te voy a dar un ejemplo y les voy a explicar qué significa. Tenés un síndrome del intestino corto, que son personas que han tenido una cirugía intestinal por un tumor. Ya no vas a absorber lo mismo que yo. ¿De acuerdo? Claro. Puedo decir, no, mira, la verdad que vos tenés un déficit hereditario enzimático. Y vos, si no comés glucosa directamente, vos comés pan, que tiene almidón, que es un polisacárido, y te faltan enzimas para destruir el polisacárido, lo vas a absorber mucho más lentamente hasta que vos puedas obtener todas las glucosas. ¿Y existen síndromes genéticos a los cuales faltan enzimas? Sí, existen síndromes genéticos. ¿Se entiende? Por eso es tan difícil. Pero bueno, Es como uno sabe muy un término subjetivo. medio. ¿Sí? Sería como una cuestión muy subjetiva en cuanto a la absorción y cómo cada organismo lo procesa para poder gastarlo en una media de tiempo. Por supuesto, por supuesto que hay números promedios, que es el promedio de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Bueno, mira, en promedio yo te digo, a los 5 minutos vos absorbiste, a los 10 minutos vos lo obtuviste. Me tendría que fijar exactamente el tiempo para no mentirles. Igual, profe, hay también cosas de rápida absorción, que se llaman unos geles o cosas en el caso del deporte que Pero te claro, aseguran una absorción mucho más rápida y que se absorba antes de que vos termines el evento, digamos. Claro, yo porque exactamente, desconozco, no corro carreras. exactamente. Yo no me quiero meter tanto en esto, pero también la industria Tal ha cual. inventado un montón de vehículos. La industria inventó muchos vehículos también para los fármacos. A ver, antes nosotros teníamos otro ejemplo médico, ibuprofeno comprimido, chau.
Ahora hay ibuprofeno comprimido, ibuprofeno jarabe, ibuprofeno cápsulas blandas, porque se ha observado que hay otros vehículos que se absorben más rápidamente y generan acción más rápidamente. ¿Se entiende? Y acá pasa lo mismo. Cuando uno hace utiliza la alimentación como un complemento, por ejemplo, una carrera, depende del complemento que estoy utilizando, la velocidad de la absorción, depende de cada individuo la velocidad de la absorción, por eso es difícil calcularla. Pero es podemos estar charlando hasta pasado mañana. Fíjense que yo acá les traje, para no quitarles mucho tiempo más, pero les traje lo que ustedes van a ver en el libro. Esta es una foto de mi viejo libro de química cuando yo estudié, hace como casi, yo cursé química, no les quiero decir, pero hace casi 30 años, y en ese momento también se usaba el glucógeno como fuente de energía, pero se enseñaba distinto, ¿no? Nosotros nos aprendíamos los nombres de las enzimas, nos daban un papel y nosotros tendríamos que completarlo con el nombre de la enzima. Yo me acuerdo de los exámenes escritos de química. Ahora cambió a tal punto que yo les podría decir que esta es la vía de la glucólisis. Y se los voy a explicar así. Es la vía de la glucólisis que me permite observar la transformación de la glucosa para la obtención de la energía. Si ustedes se fijan bien acá, yo los traje, después le traje el libro nuevo, que es lo mismo, pero se lo voy a mostrar en el viejo. La glucosa, que tiene 6 carbonos, termina dividiéndose en dos compuestos de 3 carbonos cada uno. Por lo tanto, todo lo que ven acá se repite de este lado también. Eso necesito que lo comprendan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ustedes rompen la molécula de glucosa que tiene 6 carbonos y se forman 2 de 3. Como observarán, se cumple el mismo paso que habíamos hablado anteriormente. La glucosa que viene como glucosa, a partir de la hexoquinasa, se forman glucosa 6-fosfato, se transforma en glucosa 6-fosfato. La que venía como glucosa 6-fosfato, ya la tenemos como glucosa 6-fosfato. No necesita esta transformación. Pero lo que es interesante de ver acá es que la vía de la glucólisis utiliza ATP, invierte ATP, ¿de acuerdo? Para poder ganar más adelante. Si uno viene de glucógeno, fíjense que el glucógeno se puede transformar en glucosa 6-fosfato y meterse en la vía de la glucólisis. ¿Qué es lo que pasa en el músculo? En el músculo el glucógeno no se puede transformar en glucosa, pero puede seguir esta vía y meterse directamente en la glucólisis. Por eso yo les decía, en el músculo la glucogenólisis se produce hasta la glucosa 6-fosfato, pero no se puede transformar en glucosa. Sigue la vía de la glucólisis. Díganme si lo entendieron hasta ahí, para seguir adelante. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, así Sí, partamos del profe, glucógeno. pero Sí, a ver, ¿cómo no? yo tengo entendido que el músculo no tiene la glucosa 6-fosfatasa justamente para que no salga de la célula la glucosa, o sea, para ser utilizado por el propio músculo, para que no se escape de la célula. O sea, el hígado tiene la capacidad de sacar el fósforo de la glucosa para que se distribuya a los otros tejidos, pero los músculos no. Como tiene que utilizar la glucosa 6-fosfato Claro. para tener energía, no se saca el fosfato para que no se salga de la célula. Está bien, yo le podría decir lo siguiente porque lo que vos decís tenés razón, en parte. Pero yo podría darte vuelta a la respuesta tuya, es decir, ¿quién nos dijo que es por eso? Yo podría decir, porque esto es toda una suposición, ¿no? Yo podría decir, che, la verdad que el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa porque con el hígado es suficiente para distribuir la glucosa a la sangre. También podría decirte eso. No está ni mal ni bien, digamos. Lo que vos decís está correcto. Lo que yo te digo también. ¿Se entiende? Digo, porque a mí me interesa mucho lo que vos decís, para mí lo más, junto con lo que dijeron algunas compañeras, es re importante, porque lo que a mí me da la sensación es que van entendiendo. Está perfecto lo que vos decís. ¿Se entiende? Yo te lo doy vuelta para que vos entiendas que tiene otra cara. Pero lo que vos decís me encanta, porque es lo que yo estoy diciendo. Ahora, en esas transformaciones que estamos hablando, se necesita ATP, porque después sabemos que vamos a ganar. En esto que yo les estoy mostrando, que se hace en espejo para este lado, aunque no se ve, va a haber un ATP que se gana, va a haber otro ATP que se gana en la transformación de un sustrato en otro. Entonces ustedes me dicen, pusimos 2 ATP acá y ganamos 2 ATP acá. No ganamos nada. No,
En realidad, esto que pasa acá también está pasando de este lado. Por lo tanto, del balance final, podemos decir que ganamos 2 ATP. Todo esto se hace sin oxígeno. Esta es la glucólisis anaeróbica. ¿Y quién me permite seguir sosteniendo esto? La presencia de las coenzimas, que son compuestos formados, saben ustedes, ¿no? ¿Por qué están formados? Las coenzimas, ¿qué son? Les pregunto yo a ustedes. ¿Derivado de la vitamina? Por supuesto, derivado de la vitamina, muy bien. Y son coenzimas porque ayudan a las enzimas. ¿Y qué pasa acá? Fíjense qué interesante que es esto. Para poder seguir con este círculo y formar ATP, es necesario que este compuesto le ceda un hidrógeno a la coenzima para transformarse en este compuesto. ¿Estamos? Sí, sí. Este compuesto en el último, ese hidrógeno que se comió de acá, se lo cede al piruvato para volver a estar oxidado y en la vueltita volver a ser utilizado. Entonces, ¿qué me permite este proceso? Es un proceso que se autosustenta. ¿Cómo se autosustenta? A partir de esta famosa coenzima, que acepta un hidrógeno acá, lo carga al hombro y lo suelta acá, da toda la vuelta y se lo vuelve a cargar al hombro. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto para formar todas estas vueltas, toda esta glucólisis, las veces que sea necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta que aumente la cantidad de lactato. Porque ¿qué hace el lactato? Si uno lo traduce a lo semiológico, a lo que produce en el organismo, es el que le produce a ustedes los famosos calambres. Ustedes hacen un ejercicio intensísimo y fuerte y utilizan esta glucólisis anaeróbica y aumentan mucho la cantidad de lactato y el lactato produce calambres. Por lo tanto, ¿qué hace? Que ustedes frenen. Se terminó el ejercicio físico. Pero por otro lado, este lactato o ácido láctico lo que hace es modificar al medio, tornarlo más ácido justamente, y por lo tanto disminuir la actividad enzimática y no frenarla del todo, sino enlentecer la vía metabólica, como han estudiado ustedes de las enzimas. ¿Se acuerdan cuando estudiaron? El pH es uno de las partes que pueden modificar la actividad enzimática. Si hay mucho lactato, nos da calambre y nos frenamos. Pero si hay mucho lactato, ácido láctico, hay un medio ácido que frena la actividad enzimática. Por lo tanto, esto lo vamos a volver a ver varias veces, te vuelvo a decir, pero nada, en las clases subsiguientes. La glucólisis anaeróbica es un proceso que se autosustenta hasta que aparece un límite que lo da el producto final, que es el lactato. Y ustedes me van a decir, sí, adelante. Entonces podemos decir que en la glucólisis aeróbica, además de formarse el piruvato, también se va a formar lactato, y está correcto. En la aeróbica, Sí. no, en la anaeróbica. Acá estamos todos en Ok. anaerobiosis. Esto es sin oxígeno, por eso les digo, sí, Es como que la glucólisis toma dos rutas metabólicas, sí, una claro. aeróbica y una anaeróbica. Una es con lactato y la otra no. Una es con oxígeno y otra es sin oxígeno. Claro, claro, claro. Una es con oxígeno, sin oxígeno y otra es con oxígeno. Por eso, una produce un rendimiento mayor y otra produce un rendimiento menor. Acá, acá lo que pasa es que cuando ustedes no tienen oxígeno, la única manera de seguir sosteniendo el circo es utilizar la coenzima. Para utilizar la coenzima y poder seguir generando esta vía metabólica, el NAT se carga del hidrógeno y lo cede al piruvato acá para poder volver a hacer esta vueltita y ayudar a que esto se siga produciendo. Mientras se produzca esto, se va a producir cada vez más cantidad de lactato, pero cuando haya más cantidad de lactato, el músculo nos va a dar calambre
si uno lo mira por fuera y si uno lo mira por dentro, el ácido del medio aumenta y por lo tanto la actividad enzimática disminuye y toda esta vía se frena, no se frena, pero sí se ralentiza. Perdón, ahí se vio un Profe, micrófono. Sí, escucho. ¿sería que entonces la formación del lactato forma una retroalimentación negativa? Y al ¿O principio es está mal dicho? positiva, al principio es positivo Ah, y después es negativo. Pero a ver, yo les quiero decir esto, ¿es negativo? A ver, vuelvo a decir, no es negativo. Lo que hace el lactato es traducir lo que le está pasando al músculo. El músculo no tiene más resto, no hay más oxígeno. Entonces el lactato dice, bueno, te voy a calambrar para que te deje de joder, no hagas más ejercicio. Y por otro lado, te va a aumentar el pH, te va a disminuir el pH, te lo voy a hacer más ácido para que las enzimas no funcionen tanto y se frene el metabolismo lo máximo posible. No sé si es negativo, depende cómo lo mires, ¿de acuerdo? Depende cómo vos sí, lo está bien. mires. Hay que Profe, entenderlo, sí. y la remoción, digamos, del lactato, ¿se va Sí. haciendo mientras también se va produciendo esta anaerobiosis o una vez que se frena, empieza el proceso de remoción No, se produce siempre. instantáneamente? No, se produce siempre porque uno tiene circulación sanguínea. Lo Nada que más pasa que es que, dependiendo del nivel que vos tengas, claro, lo vas a poder sostener más tiempo o menos tiempo. por Sería así. supuesto, el nivel Ahí va. de ejercicio, de entrenamiento que vos tengas, el nivel de lactato que vos tengas, pero la circulación sanguínea permite ir lavando el Bien. lactato. No, está perfecta la pregunta. Profe, Sí, adelante. es como, de grosso modo, es como decir que la producción de lactato entonces es como un sistema de alerta, de atención, más o Por menos eso. supuesto. Eso podría ser una buena definición. Sí, claro, exactamente. Es más, yo te podría decir, en un sujeto entrenado, una persona entrenada, casi ni lo sentís, porque vos haces un ejercicio rápido, producís lactato, pero se va lavando a medida que aparte la glucólisis aeróbica ya va funcionando más rápidamente, porque vos tenés un músculo a donde llega mucha más sangre, mucho más entrenado, mucho más resistente. O sea que lo que vos decís está perfecto, el lactato es una alarma, pero no una mala alarma, es lo que pasa porque tiene que pasar. Digamos, no hay otra opción. Porque yo les digo, acá ya estamos llegando al final, así no se hace tanto problema, después seguiremos con lo otro, pero fíjense acá, yo podría redefinir metabolismo y decir que los metabolismos son procesos que permiten la transformación de sustratos en productos, valiéndose de numerosas enzimas, algunas de las cuales generan, catabolizan procesos reversibles y otras lo hacen de manera irreversible. Muchas veces con la necesidad de contar con energía para poder invertir y luego ganar mayor cantidad de la misma. Muchas veces dichos metabolismos tendrán la finalidad de producir dicha energía, pero en otras ocasiones producir algunos otros tipos de productos y se valen en todas estas situaciones de algunos compuestos como las coenzimas para poder ser sustentables. Le agregamos lo de coenzimas, ¿eh? Después vamos a definir al final todo. Porque si yo tuviese, esto lo vamos a pasar, si yo tuviese oxígeno, la verdad, toda esta historia cambiaría. ¿Por qué? Porque con oxígeno yo podría seguir la vía que va directo a la mitocondria, podría decarboxilar oxidativamente al piruvato para transformarlo en acetil-CoA, valiéndome de coenzimas y penetrando como acetil-CoA en el ciclo de Krebs en el interior de la mitocondria. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Sí. Sí, la escucho. No, que sí la entendí, profe. Valiéndome de oxígeno, decarboxilando oxidativamente ese piruvato. Por lo tanto, si yo lo decarboxilo oxidativamente ese piruvato, paro acá, no formo más lactato. ¿Se entiende? Para acá. Gané estos dos ATP y lo paro acá.
lo voy a decarboxilar oxidativamente a ese piruvato que no se va a transformar en lactato, que va a penetrar obviamente en la mitocondria. En la mitocondria, este piruvato transformado en acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. Acá lo tienen en acetil-CoA. Y en el ciclo de Krebs va a generar también energía. Fíjense, vuelve a generar energía. Toma también otras coenzimas para poder ser funcionante. Acá tienen otra coenzima. Y produce, entre otras cosas, dióxido de carbono. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? El ciclo de Krebs lo vamos a ver la clase que viene también, así que no se hagan problema. Yo les quiero decir que algunos procesos metabólicos le vamos a sumar a toda la complejidad que hablamos antes, que los procesos metabólicos se pueden producir en diferentes sitios geográficos. La glucólisis es un ejemplo clásico, porque la glucólisis, si continuamos con oxígeno, nos metemos adentro de la mitocondria, salimos del citosol para meternos en la mitocondria y seguir generando energía en el ciclo de Krebs, que tiene las mismas características. Energía trasladada directamente acá, y producción final y la generación de algunos productos finales que se van a eliminar, como el dióxido de carbono. ¿Y por qué les digo importante lo de las coenzimas? Porque estas coenzimas serán luego las responsables, por cercanía, el ciclo de Krebs se produce cerca de la cadena respiratoria, estas coenzimas serán las responsables de ceder esos hidrógenos que ganaron a la cadena respiratoria para producir mucho mayor cantidad de moléculas de ATP. Uno dice que por cada NAT reducido que entrega protones, hidrógenos a la cadena respiratoria, se forman 3 moléculas de ATP. Y por cada FAT, flavina, adenina-dinucleótida reducida que se entrega a la cadena de transporte de electrones, se forman 2 moléculas de ATP. Entonces yo les pregunto... Profe, Sí, obvio. es posible que en el ciclo de Krebs dice que se forman supuestamente 12 ATP, pero hay otro libro que dice que no están formados, sino que son los nadirofat y eso van a ser cedidos a la cadena respiratoria. Y ahí recién en la cadena de electrones, recién se van a formar los ATPs. Sí, pero vos no te olvides de una cosa. Eso es totalmente verdad. Fíjate, acá tenés, acá tenés, acá tenés y acá tenés. Todos estos ceden sus hidrógenos a la cadena de transporte de electrones, a la cadena electrónica, para formar ATP. Pero acá también formaste, ¿eh? Mirá. Acá Sí, formaste en el directamente, ¿eh? 5, en el 5 el GTP. Claro, acá formaste directamente. Ahí sí. Y yo te voy a hacer una pregunta. Acetil-CoA obtenés a partir de cada molécula de glucosa. ¿Cómo, profe? No se le escucho. ¿Cuántos acetil-CoA? ¿Cuántos? Y si y por una glucosa tenemos 2 piruvatos, serían 2 acetil-CoA, entonces la cadena es duplicada, Claro. o sea, Esto que estás viendo acá, tenés que duplicarlo. por 2, claro. Por 2. Por eso, si empezamos a hacer la cuenta, ¿se acuerdan que yo les dije la glucólisis aeróbica da 38 moléculas de ATP? Claro, y es por ese motivo. Y nosotros partimos de acá. La glucosa Claro. pierde 2 ATP. Acá ya tenemos menos 2. Pero acá ganaste 2 y de este lado ganaste 2. O sea que la ganancia total son 2. Si uno siguiese acá, de carboxilación oxidativa del piruvato, no hay nada. Saquemos las coenzimas. Si uno uniese esos 2 acá, serían 2 más, porque tenés uno de acá y uno más de acá, porque tenés 2 acetil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí tenés 4. Vamos a volver atrás. Acá tenemos las coenzimas. Fíjate. Acá, por este NAT reducido que va a ir a la cadena de transporte de electrones, vas a ganar 3. 3 acá y 3 acá, que no se ven. Ya Sí. tenés 6 más los 4, 10. Sí. Acá tenés 6 más, porque acá tenés 2 piruvatos. Más esos 6, 16. 16. Y después, no vamos así con la cuenta, va a dar 38. Todo esto lo tenés que multiplicar por 2 y te va a terminar dando los 38 moléculas de ATP. ¿Se entiende? Sí. También leí una parte que decía que en el balance general energético puede variar en realidad de 36 a 38. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno. Y yo te podría decir por qué. Mirá, es re importante. Yo no me quería meter tanto, porque después lo vamos a tocar a eso la semana que viene. Pero fíjate, yo te podría decir a vos, entre otras variables,
Yo te podría decir, che, yo obtuve la energía a partir del glucógeno. Ah, entonces no gasté ATP. Claro, ¿Se entiende? sí, perfecto. Pensemos en variables, no importa, después discutimos por qué 36, 37 o 38. Yo te puedo decir, no, yo obtuve la energía a partir del glucógeno. Ah, entonces acá ya no. Entonces gané, yo te puedo decir, entonces gané 39. ¿Por qué Sí, no? ¿Me entendés? Más adelante, no los quiero mezclar con números. Lo que yo les quería decir es, el producto final de la obtención de energía a partir de la glucosa se logra por la glucólisis. La glucólisis puede ser aeróbica o anaeróbica. Entonces, los metabolismos, ya para ir terminando, los metabolismos son procesos que permiten transformar sustratos en productos. Dicha transformación está catalizada por diversas enzimas. Algunas son reversibles y otras son irreversibles. Estas enzimas necesitan para su funcionamiento en algunas ocasiones de energía y en otras ocasiones necesitan de coenzimas para poder valerse. La transformación nos permite con los metabolismos la obtención de energía por un lado, pero por otro lado también nos permite la obtención de algún producto intermedio. A su vez, esos metabolismos pueden funcionar en diferentes sitios geográficos, léase citosol y mitocondria o en ambos. Como sea, muchas veces esos metabolismos funcionan mejor con la provisión de oxígeno en cuanto a rendimiento energético que sin la provisión del mismo. Y ahí es una hermosa definición. Creo que se entendió esa definición. Sí, profe. sí. Es lo que hablamos, ni más ni menos. Y si yo les podría decir, para terminar ahora concretamente, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Y qué Viendo si estoy hay haciendo reserva. acá? ¿Y qué estoy haciendo acá? A ver, ¿quién ve eso? ¿Quién entiende el dibujo? Y ahí viendo si hay reserva Ahí energética, me estoy imagino. viendo si hay reserva energética. Estoy hurgando. En lo último, ¿se acuerdan cuando yo tenía mucha plata y me hacía el bueno y me iba a comprar un auto y lo metía entre el chanchito? Ahora es la situación inversa. Me hice el vivo, me hice el tonto, malgasté el dinero y estoy viendo si puedo rascar la olla. Y salgo corriendo, corriendo de la urgencia que tengo para obtener glucosa porque no la encuentro y mi cerebro quiere seguir funcionando. ¿Tá? Y para eso existe la gluconeogénesis. Y ahí aparece lo que hablaba uno de los compañeros al principio. ¿Por qué siempre hablan de hígado? Bueno, no, en realidad hay un montón de otros órganos para todas las vías metabólicas. Y a veces es verdad, necesitamos de la glucosa para obtener energía y es relativo porque empiezan a utilizarse los lípidos, pero sí para mantener los niveles de glucosa en sangre para que esa glucosa pueda llegar al cerebro y el ser humano pueda. ¿Y cuándo necesitamos? Perdón, ¿y en qué momentos podemos llegar a necesitar esa glucosa que nos está faltando? Y cuando tenemos una, como dice acá, ¿no? Una dieta con poca cantidad de carbohidratos, cuando hacemos un intenso ejercicio, cuando, no sé, podemos seguir hablando, en diversas situaciones de vida, uno necesita proveer de glucosa a la sangre para sostener los niveles normales y que llegue al cerebro. ¿Y cómo lo logramos? Cuando no hay glucosa, cuando en ese chanchito buscamos el glucógeno, que aunque sea nos dé un poquito de glucosa y no hay, lo obtenemos a partir em, de otros sustratos. ¿Y de qué tipo de sustratos lo obtenemos y en qué lugar lo obtenemos? El lugar, sobre todo en donde se produce, es en el hígado y un poco menos en el riñón, aunque se puede producir en todos los órganos que ven ahí. Y los sustratos de los cuales se obtienen es el piruvato, entre otros, el oxaloacetato y el gliceraldehido trifosfato. ¿Cuáles son los sustratos? Y los sustratos pueden ser las proteínas, los esqueletos carbonados de los aminoácidos y los mismos lípidos. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decirle a ustedes, no tengo la glucosa, mis niveles de glucosa en sangre están empezando a decaer. ¿Para qué los necesito? Los necesito para energía y relativo, porque estoy usando los lípidos. Y glucosa los tengo que tener en un, valga la redundancia, en un nivel adecuado para que llegue al cerebro. ¿Quién provee de glucosa a la circulación si no estoy consumiendo alimentos? El hígado.
Pero si no tiene glucógeno, ya se agotó el glucógeno, estamos corriendo hace 70 minutos y no tenemos más reserva de glucógeno, ¿de dónde lo va a obtener? Y le va a echar mano a todo lo que pueda. ¿Y de dónde lo va a sacar? Y lo va a sacar de las mismas proteínas de los aminoácidos, y también lo puede sacar de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, aumenta la lipólisis, separa el ácido graso del glicerol, transforma el glicerol y lo mete en la vía de la gluconeogénesis. Agarra, a ver, el mismísimo ciclo de Krebs, el oxaloacetato del ciclo de Krebs. Miren, se lo muestro acá. Ay, profe, me va a sacar protagonismo, para. El Me va a sacar, oxaloacetato, sí, dígame. porque yo usted lo vi en el video ya. Y dice Sí. que lo saca del ciclo de Krebs y es por eso que nosotros andamos sin energía, puede ser, y eso Claro. ayuda, por ejemplo, a estabilizar en realidad con más razón a lo que es el cerebro que necesite de la glucosa. Por supuesto, pero ese razonamiento lo hicimos en el otro video, exactamente, es lo que siempre les digo, porque digo, ¿de dónde se va a valer? Del mismísimo ciclo de Krebs. ¿Qué hace en el ciclo de Krebs? ¿Qué tiene el ciclo de Krebs? Tiene esto, tiene oxaloacetato, acá está el oxaloacetato. Y se lo drena, ¿por qué se lo drena? Porque Profe, va con oxaloacetato, sí. perdón, pero no entiendo. Ciclo de Krebs. ¿Sería la continuación de la vía anaeróbica? ¿Sería un signo igual con la línea aeróbica? Mirá. ¿Sería una cantidad aparte? No. El ciclo de Después Krebs, engancharlo bien. en algún... Tranqui, es muy fácil. Si vos acá tenés oxígeno, si vos vos realizás ejercicio con provisión de oxígeno, evitás la formación de lactato, porque la glucólisis transforma el piruvato, lo decarboxila oxidativamente y lo transforma en acetil-CoA. Ese piruvato atraviesa y va a la mitocondria. Ese acetil-CoA, que se transforma a partir del piruvato cuando hay oxígeno, ingresa en el ciclo de Krebs, que lo está esperando la mitocondria para formar energía. ¿Se entiende? En la continuación de la obtención energética de la glucólisis cuando hay oxígeno. Por eso, sería un signo igual con la glucólisis aeróbica. O sea, ¿Sería qué? No te escucho. sería como un signo igual, sería como un sinónimo, por así Claro, decirlo. es glucólisis aeróbica. Ah, Claro. bien, listo. Sí, es Está glucólisis bien. aeróbica. Nada más que el ciclo de Krebs funciona porque tiene una estructura. En su estructura tiene oxaloacetato. Como decía tu compañera recién, si vos vas a la gluconeogénesis para sostenerlo en sangre normal y que el cerebro funcione, y la gluconeogénesis, entre otras cosas, funciona con piruvato y con oxaloacetato, vos, por ejemplo, podés sacarle el oxaloacetato al ciclo de Krebs. Si vos le sacás el oxaloacetato al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs se empieza a enlentecer. Si vos lentecés el ciclo de Krebs, tenés menos cantidad de energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si vos estás haciendo un ejercicio físico, ¿qué va a pasar? Te vas a empezar a detener. Y eso está bueno. Todo concuerda, porque vos te vas deteniendo, el ciclo de Krebs se lentece y el oxaloacetato se empieza a usar para formar glucosa y que esa glucosa mantenga los niveles de glucosa en sangre normales y vos hagas menos ejercicio, porque si no, vas por todo. Destruís el ciclo de Krebs, te consumís la energía y no tenés dónde sacarlo. Esto pasaría lo mismo que con el lactato, pero traspasado a otro, digamos, a otra vía metabólica. La gluconeogénesis es la formación de glucosa de otros sustratos. En ese caso, puede ser el piruvato, puede ser el oxaloacetato, puede ser el glisaldehído trifosfato. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Eso puede Sí, ser, profe, puede ser dado por los lípidos, puede ser dado por los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Todos aportan a formar glucosa para sostener los niveles en sangre normales. Profe, y Sí. por esto de que usted dice que podemos sacarlo de los lípidos de miles de otras vías metabólicas, ¿se habla tanto de una encrucijada metabólica? ¿Puede ser? La encrucijada metabólica se la habla a partir de acetil-CoA, en realidad. En realidad, la encrucijada metabólica se la habla a partir, vamos a sacar de todo esto, se habla a partir de acetil-CoA, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, sí. Acetil-CoA Profe, habla de los lípidos. Sí, profe, ¿puedo hacer una pregunta? sí, las que quieran. Acá es el final, está el final. Bien, Sí. con respecto a la oxidación, ¿se gana o se pierde hidrógeno? Porque me confunde muchísimo. Ah, bueno, es una muy buena pregunta. Si vos oxidás, ¿estás dándole oxígeno o le estás quitando hidrógeno? Perfecto, muchas gracias. No, por favor.
Profe, sí Sí, sería que, todas las vías metabólicas en sí funcionan, sí o sí, pero la gluconeogénesis es como que enlentece cuando las otras están más activas, la no es que está gluconeogénesis, inhibida. no, por supuesto. A ver, hay conceptos que son vetustos, son viejos, digamos. Vos, ¿funciona esta vía metabólica o funciona esta otra vía metabólica? Y yo lo que vengo a decirles acá es, los conceptos no son tan sí o no. Los conceptos son, funciona más lento, funciona más aceleradamente, funciona más en un lugar y menos en otro lugar. Obviamente que si vos tenés mucho glucógeno, ¿para qué necesitas la gluconeogénesis? Va a estar prácticamente inhibida, pero no sé si va a estar totalmente detenida, ¿de acuerdo? Va a estar Claro, claro, es prácticamente como que inhibida, está enlentecida. muy enlentecida, pero los Claro, procesos claro. metabólicos se sostienen, no es que vos termines, no existe. Y no sé si no existe, sería muy temerario decir eso. Yo creo que hay que ser un poco menos absolutista y empezar a pensar. ¿Por qué? Porque porque para que esto funcione más o funcione menos necesitas, que no lo vamos a ver ahora, pero necesitas del funcionamiento de las hormonas. Y bueno, no es un dato menor. Digamos, las hormonas no es que dejan de generarse, de vertirse al torrente sanguíneo, lo hacen en menor medida. Por eso hay que ir pensándolo a este concepto. Los escucho, las escucho, todo lo que quieran, ¿eh? Profe, De 10. Yo les invito, miren, cualquier cosa, ese es mi número, me mandan un WhatsApp y charlamos. Lo que quieran, o arman un grupo de 20 personas y charlamos de metabolismo, lo que quieran. La semana que viene nos vamos a encontrar con lípidos. profe, yo quería hacer una cosa. Sí, lo escucho. Me acaban por el ruido. Estoy en boleto. Quería saber, entender más o menos, porque me perdí un poco en la parte de glucogenesis y glucólisis. Glucólisis, perdón. En la glucosa aeróbica, anaeróbica, el producto final sería el lactato. Sí, exacto, Ok. exacto. Y es el mismo que te va a detener en algún momento, te va a detener. Te va a detener la vía. Que me da la señal para decir, bueno, ahora a partir de ese momento necesito que ingrese oxígeno porque si no, no puedo seguir más. Exactamente, exactamente. Y ahí entramos en el ciclo de Krebs. Perfecto. Entendí. Exacto, exacto. Tal cual. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos la semana que viene, al que le interese, y me escriben cualquier cosa y se juntan entre varios, hacen un grupo y vamos charlando todas las cosas de metabolismo que quieran. Bueno, profe, gracias. Chao, gracias. Que le vaya Muchas bien, gracias, Hasta la profe. próxima. Chao, Chao, chao. chicas. Chao, chicas. Chao, chao.